Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Y este capítulo va a ser algo diferente. ¿Por qué? Bueno, esta vez vamos a hacer un pequeño excursus, o en términos más populares, un debraye en torno a la cuestión del capitalismo, porque se suscitó este tema a raíz de la dialéctica del amo y del esclavo. Y según la interpretación que hace Marx y demás, no queríamos dejar pasar la oportunidad para dar alguna otra opinión en torno al capitalismo. Ahora les presentamos el debraye número 1, el capitalismo. Pero ahorita analizando la cuestión del capitalismo, así muy por encimita, y ahorita con los debates que ha habido muy interesantes y demás, se han comentado muchas cosas que me parecen también que vale la pena mencionar porque tienen que ver con el deseo. Y lo que ha hecho el capitalismo efectivamente es como liberar ese deseo del ser humano, pero ese deseo desbocado lo que ha generado es que el capitalismo se expanda y sea tan fuerte que parece que nada lo puede vencer. Sí, porque el capitalismo te permite pensar que puedes tener todo lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo termina separando al productor de su producto. Sí, porque, el capitalismo no apareció en un mundo nuevo que estuvo en un vacío, ¿no? Sí. Es como, bueno, yo porque soy un poco tendiente a esas líneas de pensamiento. Medio rojilla. Sí. Pero, sí decimos, no, es que gracias al capitalismo, pues cada quien puede hacerse su propio destino y tener su fortuna y así, pero es como el chiste. Pasos para hacer una gran fortuna. Paso número 1, comenzar con una pequeña fortuna. Claro. Y lo vemos aquí en la ciudad en la que vivimos. Las rentas ya están así súper altísimas. Sí. Y los salarios súper bajísimos. Sí. Pero el capitalismo te hace pensar que es tu culpa. Claro. Porque es que entonces yo no estoy trabajando lo suficiente, yo no estoy produciendo lo suficiente. Pero eso es bastante extenso. Unos compañeros de doctorado se aventaron unos comentarios muy buenos y así no los puedo resumir ni citar así tan exactamente. Pues deberíamos, porque en este aspecto decían algo también, cada quien desde su perspectiva, cosas también muy interesantes. Uno de ellos decía que es interesante cómo los teóricos también generalmente estamos en contra del capitalismo, pero hay un cierto grado de envidia con respecto a la disociación que tiene el sueldo de un futbolista, sí, con respecto al que tiene un intelectual, pero sí, también porque estamos en esa misma dinámica según la cual el capitalismo te da esa promesa que tú bien señalabas, tú puedes comprar todo lo que quieras, entonces el deseo se expande, se multiplica, pero no así la satisfacción en el trabajo. Y ya desde ahí también hay como que ese tremendo choque, al menos para la gran mayoría de seres humanos. Esto es, hay muy pocas personas que pueden ganar los millones y cumplir todos sus deseos trabajando en aquello que les guste. Sí. Muy pocos son Messi o muy pocos son Cristiano Ronaldo o pintores, cantantes famosos y demás, y la gran mayoría trabaja en cosas que no, podríamos decir que no tienen esa satisfacción, pero... O incluso si eres empleado y te gusta, sí, tu trabajo, mientras mejor eres haciendo tu trabajo, menos lo tienes que hacer, porque empiezas a subir ahí el escalafón del organigrama, sí, cuando hay organigramas. Sí, claro, cuando existen, ajá. Y entonces alguien que era súper buen químico, de pronto ya es jefe de los químicos. Por entonces supuesto. ya no está en el laboratorio, ya no está ahí con lo que le gustaba hacer, sino que ahora tiene que hacer el papeleo y entregar el reporte y hacer el formulario y dar cuentas de lo que están haciendo los otros químicos. Claro, efectivamente. Ahora, el capitalismo sí potencia al ser humano,
Pero alguien también, un autor, literato muy bueno, contemporáneo, decía, el capitalismo o lo que tú quieras impulsa al ser humano todas sus potencialidades, y lo que resulta del capitalismo, la nación más capitalista, es un gordo que come McDonald's y va a Disneylandia. A lo mejor el problema... Y que es sheriff del mundo. Claro, por supuesto, el problema no sé hasta qué punto pueda achacársele al sistema capitalista o al propio deseo del ser humano. Ajá, porque también es eso, ¿no? A los países nórdicos, sí, Suecia, Noruega y todo eso, siempre, o sea, vemos en estudios año con año que son los países más felices, con la mejor calidad de vida, y por mucho que digan que el mexicano, que es muy feliz todo el tiempo y eso, y sí tienen como que algunas prácticas, entre comillas, socialistas, pero no son países que estén fuera del capitalismo. No. O sea, igual producen y eso, pero a lo mejor aquí el error que ha cometido el humano es comparar lo económico con lo humano. O sea, porque a lo mejor las políticas en esos países son más enfocadas en la sociedad, ¿no? Sí, no, es que no es lo mismo la excelencia moral que la excelencia económica. Ajá, y ese es el problema, como que de pronto ya el capital es, ¿no? Lo máximo, el non plus ultra, y cuando uno denuncia que, oye, pero ¿por qué solo te importa el dinero? Y que... No sé, pienso por ejemplo en lo del aeropuerto. Sí. Que es que la bolsa se va a caer y así. Uno que no sabe de economía puede decir así como de, pero ¿por qué estamos tan atados o tan sujetos o somos tan dependientes o tan esclavos de cifras que nosotros inventamos y manejamos el capital y la bolsa y eso como algo que ya nos superó y no podemos controlar, ¿no? Pero eso es toda la discusión, o sea, porque tú vas directamente a este tipo de discusiones teóricas, parecería ser que el sistema capitalista ya es algo despegado de la propia humanidad. Ajá, o sea, ya está identificado. Como que ya, como que llegó un alien y se incrustó en nuestra sociedad y ya no sabemos qué hacer con él. Y es como, pero pues si nosotros lo inventamos. Claro, es como un tipo de entidad despegada al modo de la mano invisible del Estado del mercado, ¿no? La mano invisible del mercado que funge como algo real, pero que está ahí, pero en realidad no está ahí. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que el sistema capitalista se haya subvertido contra la propia humanidad? Dado caso que esto sea así, o yo repetiría, no sé si es propiamente el sistema económico capitalista más bruto como lo estamos viviendo, o sea, también parte de liberar todas las necesidades, todos los deseos del ser humano sin ningún tipo de filtro. O sea, porque están compaginados de tal manera sistema capitalista con un humano que lo desea todo y lo puede obtener todo, y entonces como que el resultado no es lo mejor del mundo. Ajá. No es la mejor forma de vida. Y se entiende su surgimiento, ¿no? Porque... Sí. Es decir, oye, si tú trabajas, tú puedes salir adelante. Sí. No tienes que verte frenado por, no sé, por alguien que no quiere trabajar. Sí. Como mucha gente que se queja de los impuestos, no porque sean mal utilizados, sino porque yo tengo que pagar impuestos y yo trabajo para mantener a gente que no trabaja, ¿no? Claro. Y es como de... o como cuando supeditan el seguro social a que uno trabaje. Entonces, solo si trabajas y eres productivo mereces salud. Claro, y también es como complicado determinar los resultados de la productividad. Pensemos en un caso muy concreto que a lo mejor a mí me llega mucho y a ti también, que es la educación. Ajá. Y cómo la educación ha fracasado no solamente en México, sino en gran parte del mundo, y nos damos cuenta que es un trabajo que es importantísimo para la humanidad. Es un trabajo que el profesor pudiera sentirse plenamente realizado con lo que hace. No está fabricando armas, no está fabricando mercancía a destajo, sino que está tratando de educar a otro ser humano. Pero ¿cómo no es un cualquier trabajo? Cosa. No es cualquier cosa, es un trabajo digno. ¿Y cómo es posible que este trabajo digno fracase? A nivel público, a nivel privado, a nivel México, a nivel local, a nivel internacional. ¿Por qué fracasa? Porque no es un trabajo que te dé plena satisfacción, porque es un trabajo que está tremendamente mal pagado
y que resulta como un colapso total del sistema capitalista, en donde tú no puedes medir fácilmente si produces o no produces, o si tu producción, entre comillas, es exitosa o no es exitosa. No sé si me doy a entender. Sí. Es complejo, eso es difícil ahí. Y dice uno, mi hijo es futbolista profesional, no manches, ¿no? Y gana millones y me lleva a viajar y así. Mi hijo es maestro. Va a ser bien grillero, ¿no? O es que no encontró otra cosa. El que no puede enseña. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Eso es y denso. se ve incluso ahí la decadencia en que hay maestros de gobierno, y lo sé porque me consta por el comentario que me hicieron, como diciendo, es que si trabajas en escuela particular, pues sí tienes que echarle ganas porque te corren. Nosotros nada más vamos a los consejos técnicos a echar relajo. Sí, y uno así de escuela privada como de ¿qué? Yo creo que precisamente hablando del sistema capitalista, si el fin es el éxito económico, a veces la educación parecería ser algo que está supeditado al fin del capitalismo. En pocas palabras, tienes una educación exitosa toda vez que el día de mañana te remunere. Sí. Te lleve al éxito económico. Y porque por ende, en balde pagué la carrera, ¿no? Claro, para que acabes haciendo un podcast sobre Hegel. Claro, por supuesto. Sí. Porque entonces todo lo que no produzca éxito económico está de más. Por eso todas las humanidades, por eso todo lo que signifique hablar de lo humano, del arte, de la creación cultural y demás, pues eso no produce dinero. Y los hobbies buscamos monetizarlos. Por supuesto. Si yo dejo para relajarme, ya estoy pensando, debería hacer bufandas y venderlas, y gorritos y venderlos. O sea, como que el dinero invade Pesa, toda claro. nuestra vida. No será el momento de hablar de publicidad en este podcast. Hablando de... Pero sí, no, ciertamente los hobbies se monetizan. Los hobbies. ¿Hobbies? No los hobbits. ¿Hobbits? Los hobbies, bueno, también se monetizan. También. No, los hobbies se monetizan. Sí, es cierto, los hobbies se monetizan. Efectivamente. Sí. Y que no estamos diciendo que el dinero sea malo, porque a final de cuentas, pues, o sea, ni tú ni yo estamos fuera del sistema. Necesitamos dinero para vivir, pero como que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Ya no necesitamos el dinero para vivir, sino como que vivimos para el dinero, ¿no? Habría que hacer la reflexión más a detalle y analizar la esencia misma del capitalismo, y yo creo que esa relación que existe con respecto a el deseo humano, con respecto a la política, con respecto a la democracia y demás, porque como parece que hay un juego y todo lo político, lo humano, lo educativo está al servicio de algo más grande. Poderoso señor es don dinero. Claro, pero... Como vaya el dicho. Sí, poderoso caballero es don dinero. Eso. De Quevedo, dicho sea de paso. Pero que está relacionado, diría yo, con cierta parte de la naturaleza humana, que por eso ha resultado tan eficaz. Y que más allá de sueños utópicos, más allá de la revolución, más allá de debates teóricos y demás, dijera alguien, el triunfo del capitalismo es más que evidente. Bueno, sí. O sea, como sistema que llegó a posicionarse, pues sí. Es muy difícil de repente decir que lo podamos cambiar. Hay modos de resistencia y demás, pero como decimos, a final de cuentas nos movemos en ese esquema. Lo raro es esta entificación del capitalismo y que deberíamos de salir de ella, ¿no? O sea, a eso vamos. Incluso, o sea, el mismo capitalismo que está destruyendo nuestro planeta, igual en un futuro ya no sea necesario preguntarnos por esto, porque ya no estaremos, pero hasta los esfuerzos por ayudar al planeta se capitalizan, porque ya es como dice una tirita, ¿no? En el súper me venden en el empaque de plástico, con otro empaque de plástico, en una bolsa de plástico, pero soy yo la que debe traer mi bolsa, ¿no? Y entonces te vendo bolsas reutilizables, te vendo el popote de acero inoxidable, te vendo unas bolsitas de red para las verduras, cuando no nos estamos yendo, o sea, te estoy vendiendo de todos modos, te estoy vendiendo otras cosas, pero te estoy vendiendo, en vez de irnos a la raíz del problema de decirle al súper, deja de usar plástico. Interesante, ¿no? Pero sí, yo creo que podríamos ahondar más, pero nos saca demasiado del tema, pero dejémoslo así, ¿no?
Por hoy, digámoslo así mejor. Casi quejándonos, ¿no? Así. Porque somos pobres. Que alguien nos saque de la pobreza, ¿no? Ese fue el debraye número 1, el capitalismo. Nos escuchamos la próxima semana para seguir leyendo la fenomenología del espíritu, donde hablaremos del estoicismo y el escepticismo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es transhegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Spotify. Encuéntrennos, coméntenos, regálennos 5 estrellitas y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.